Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me confirman si me escuchan? Hola, Noches, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a esta nuestra sesión virtual. Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy, nosotros vamos a trabajar las últimas dos evidencias de esta guía de aprendizaje número 4. Les recuerdo que nosotros tenemos fecha de finalización de la guía de aprendizaje o fecha de cierre máxima al 20 de abril, para que lo tengamos en cuenta. Pues para esa fecha, pues ya deben estar como tal subidas todas las evidencias de la guía número 4. La invitación, pues es para que no se dejen atrasar, porque ya saben que después ustedes quieren llegar a subir esas evidencias que no pudieron, pues toca pasar por un proceso de comité académico para que ustedes les vuelvan a abrir esas evidencias según lo que se pacte en esos comités. ¿Listo? Entonces, la semana pasada nosotros veníamos desarrollando lo que era la elaboración de las listas de chequeo para la evaluación de los artefactos que se habían realizado en esta fase, que es como tal la fase de planeación. Entonces, yo les mostraba a ustedes cómo podíamos más o menos generar cada uno de los ítems para evaluar, ya sea la lista perdón, para evaluar como tal el diagrama de clases o para evaluar el diagrama de componentes o el diagrama de despliegue y demás. Entonces, nos quedan a nosotros dos evidencias como tal por ejecutar que vienen ligadas a la evaluación como tal de esos artefactos de software que realizamos. Les voy a compartirles por acá pantalla para que observemos esas dos evidencias que nos faltan por desarrollar. No sé si de momento tengan alguna pregunta referente a evidencias anteriores, pues si la tienen, con gusto se las respondo. Si no, pues estaríamos iniciando como tal la sesión. ¿Alguna pregunta, muchachos? Parece que no. Bueno, voy a compartirles por acá pantalla para mostrarles como tal el documento que siempre los comparto de la ejecución de la guía. Entonces, por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Ya puedo ver. Listo, muchas gracias. Entonces, como les decía, la semana pasada nosotros desarrollamos lo que fue el diseño del instrumento para verificar como tal los artefactos. Ahora, ¿qué nos quedan? Nos quedan dos evidencias que son, básicamente dice acá, lista de chequeo para la validación de la documentación de diseño. La documentación de diseño, pues no es más que esos artefactos que nosotros ya desarrollamos. Entonces, es una evidencia muy sencilla, ¿se fijan? Pues básicamente, si nosotros ya tenemos construido como tal el instrumento de verificación, pues simplemente cada vez que nosotros lo apliquemos sobre los diferentes diagramas que ya construimos. ¿Qué pasa? Pues nosotros al verificar cada uno de esos eh, instrumentos o cada uno de esos diagramas, pues vamos a tener o vamos a encontrar muy seguramente acciones de mejora sobre esos diagramas. Y pues con esas acciones de mejora, lo que nosotros vamos a hacer es construir un informe de evaluación de esos artefactos de la parte del diseño de software. Entonces, esas son las dos evidencias que nosotros vamos a desarrollar para esta semana. Como ven, pues son evidencias que están ligadas y que son bastante sencillas de desarrollar. Vamos a mirar por acá la guía de aprendizaje para ver qué nos dice. Y de acuerdo pues a eso, pues miramos acá, yo para esta, pues desarrollé, no, hice unas diapositivas para que ustedes sepan más o menos qué es lo que vamos a colocar en ese informe de evaluación de los artefactos de software, para que lo tengan en cuenta.
ingresar por aquí a esa hoja. De Sofía. Si es que no está molestando la plataforma ahorita. Y parece que no me va a entrar como esto. Ya se queda. Busquemos la guía como tal, es para ver la evidencia. Ponemos segundos. Y entonces estamos trabajando ya las dos últimas evidencias de la guía 4. Después de que la sesión de hoy pues no nos demoremos mucho, pero pues ya estamos finalizando. La invitación es a no, a terminar cada una de las evidencias. Ustedes saben que se cierra la plataforma y una vez cerrada como tal, pues ya no podemos nosotros hacer nada para pues abrirlas para que ustedes las presenten, sino hasta que ya sean citados a comité y se pacten las fechas de entrega. Listo. Entonces, tenemos esta evidencia, dice listas de chequeo para la validación de documentos de diseño. Pues ya sabemos que las listas de chequeo pues, son formatos donde nosotros pues, podemos verificar cada uno de esos elementos y de acuerdo a eso pues realizar un seguimiento en cuanto a la parte de calidad hacia el desarrollo que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso acá nos dice, son necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición o por verificación y control. Elementos a tener en cuenta. Ya sabemos que todos los trabajos llevan una introducción, una portada, unas conclusiones. Nos dice que diseñar las listas de chequeo teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo 9. Nosotros, la semana pasada, ya diseñamos como tal esas listas de chequeo, que nos falta ejecutarlas, ¿cierto? Debe contener toda la información que se necesite. La lista de chequeo debe ser corta, concisa, entendible. Debe seleccionar un nombre claro, pues, instrumento para validar, diagrama de clases. ¿Sí? Eso ya lo debemos nosotros tener. El cual identifique para qué sirve ese instrumento. Escribir las categorías o posibles variables en la información que se espera encontrar. Establecer la escala de incidencias, diseñar la cuadrícula, asegurarse que todas las partes del checklist estén claramente descritas, y esta herramienta busca quitar problemas y obtener un formato claro y fácil de usar, así que cuanto más básico, mejor. Entonces nos están diciendo en la guía básicamente cómo construya las listas de chequeo para validar los artefactos, pero nosotros ya las construimos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicarlas. Si ya las tenemos, vamos a validar cada uno de esos artefactos que construimos y vamos a ver qué opciones de mejora tenemos nosotros hacia esos diagramas que realizamos. No es más. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, porque no hay como que explicar mucho de esta evidencia. Y simplemente escoger los artefactos que ya realizamos, que de hecho yo la clase pasada les decía, vamos a seleccionar el diagrama de clases, el diagrama de despliegue, el diagrama de componentes y el diagrama de el modelo entidad-relación, ¿cierto? Y a eso les construimos las listas de chequeo. Entonces, en esta evidencia lo que vamos a hacer pues, es validar cada uno de esos según la lista de chequeo que nosotros creamos para ver si están cumpliendo con esas características que nosotros definimos en la lista. No sé si hay alguna pregunta de muchachos. Sí, instructor, disculpe, una pregunta. Señor. En la evidencia pasada era solo el diseño de las listas de chequeo, ¿cierto? Y esta evidencia es aplicarlas. Sí, señor, tal cual. Recuerden que, no sé, en guías anteriores ustedes también tuvieron que hacer primero diseñar y luego, como tal, aplicarlo. Por ejemplo, en la guía 1 hay una parte donde ustedes diseñan el instrumento de recolección de información,
esa es una evidencia. Y luego lo que hacen que es aplicar ese instrumento de recolección de información. Entonces es lo mismo acá. En la semana pasada nosotros creamos el instrumento y en esta que estamos viendo acá es como tal aplicar el instrumento. Entonces, ¿qué me van a entregar en esta evidencia? Pues básicamente las listas de chequeo ya diligenciadas evaluando cada uno de esos diagramas. Y pues teniendo en cuenta pues que tiene debe tener una portada, una introducción, un cuerpo del documento que van a ser las listas de chequeo aplicadas y unas conclusiones. Veo, entonces me he equivocado porque digamos que en la evidencia de la semana pasada no solo diseñé el instrumento, bueno, el instrumento de validación, siendo en este caso la lista de chequeo, sino que Ya la lo apliqué aplicó ahí como mismo. tal. No Sí, pasa nada. Si ya lo aplicó, pues simplemente vuelve y presenta esa parte acá. entendido, gracias. No habría ningún problema. Porque de igual forma el instrumento ya está construido. ¿Listo? Entonces, es una evidencia, o sea, son 3 evidencias que son bastante sencillas. Diseñar, aplicar y pues la siguiente dice acá, informe de evaluación a los artefactos del diseño de software. Entonces, esta sí ya es básicamente lo que nosotros vamos a presentar de acuerdo a la evaluación de esos artefactos de software. Dice aquí, los informes son documentos en los que se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos y los objetivos a alcanzar. También son conocidos como reporting y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. Elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Se deben seguir las normas básicas de presentación, es decir, portada, introducción, conclusiones. Elaborar el informe teniendo en cuenta las indicaciones del componente informativo. El informe debe ser claro y debe tener la siguiente información: un resumen, una introducción, objetivos y metodología a aplicar. Entonces, para nosotros ya hicimos como tal la aplicación del instrumento, ¿cierto? Pues esa aplicación del instrumento nos trae unos resultados u unas observaciones que nosotros debemos hacerle a cada uno de los diagramas que realizamos. Entonces, para esta, sí, como les digo, les tengo acá unas diapositivas donde donde les ayudo un poquito más a comprender qué es lo que quiero que me entreguen. Entonces, como informe, nosotros lo que vamos a presentar es esto, en esta evidencia. Entonces, si miramos acá, yo ahorita les comparto estas diapositivas al final de la sesión para que ustedes se puedan guiar. Listo. Evidencia de producto, informe de evaluación a los artefactos del diseño de software. Entonces, si miramos acá, dice, este informe se realiza después de haber usado las listas de chequeo para evaluar los artefactos del diseño de software. Pues, nosotros ya tenemos que haber aplicado esas listas de chequeo, es decir, ya revisado los documentos de los diagramas de clase, casos de uso, diagramas de secuencia, etc. Todos esos que nosotros les creamos las listas de chequeo anteriormente, pues los aplicamos y los verificamos cada uno de ellos. Y de acuerdo a eso vamos a comentar lo que encontramos en esos elementos. Dice acá, ¿qué debe contener el documento? Una portada, ¿cierto? Que es la portada que siempre me entregan normalmente. Un resumen, una breve síntesis del contenido del informe. Una introducción, contexto del proyecto y del informe. Unos objetivos que se espera lograr con esa evaluación de los artefactos. ¿Qué metodología se aplicó? En este caso, pues nosotros aplicamos o hicimos una evaluación teniendo en cuenta listas de chequeo, ¿cierto? Un desarrollo donde hacemos una descripción del análisis realizado a cada artefacto y unas conclusiones. Esto es lo que debe tener ese informe que vamos a hacer para la verificación de cada uno de esos diagramas que realizamos en la fase de planeación. Entonces acá yo les pongo ejemplos de cada una de estas partecitas que tenemos. Resumen, pues básicamente es un párrafo donde nosotros vamos a explicar
o a especificar qué es lo que contiene ese informe. En el presente informe se detallan los resultados obtenidos tras la evaluación de los artefactos del diseño de software del proyecto tal. Se utilizaron listas de chequeo como instrumento principal de la validación con el fin de identificar el cumplimiento de los requisitos, la coherencia de los diagramas y la alineación con los objetivos del sistema. A partir de esta evaluación, se establecieron conclusiones y recomendaciones para mejorar la calidad del diseño. Acá ustedes básicamente exponen un resumen de lo que trata el informe que están realizando. Introducción. Explica por qué es importante evaluar los artefactos y el propósito del informe. La evaluación de los artefactos de diseño permite garantizar que el software se está construyendo con base a especificaciones claras, coherentes y alineadas con las necesidades del usuario. Este informe tiene como propósito presentar los hallazgos derivados del proceso de verificación realizado mediante listas de chequeo, con el fin de tomar decisiones que aporten a la mejora continua del sistema en desarrollo. La breve introducción a eso que nosotros estamos realizando. Objetivos, pueden colocar solo uno general, objetivos específicos, evaluar los artefactos de diseño del software mediante listas de chequeo, identificando las fortalezas y oportunidades de mejora, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artefactos, validar la coherencia entre los diferentes componentes de diseño, proponer ajustes que mejoren la calidad de diseño del sistema. Recuerden que nosotros, pues a medida que vamos avanzando en el proceso, siempre vamos a tener inmerso el componente de calidad y de acuerdo a la verificación de las listas de chequeo es que vamos llevando ese proceso. Metodología aplicada. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos la evaluación de esos artefactos? Acá nos dice, se utilizaron listas de chequeo como herramientas de validación. Estas listas se aplicaron a los siguientes artefactos de diseño, como cuáles: diseño de casos, diagrama de casos de uso, este es de la parte de planeación, entonces no iría acá, sino iría, por ejemplo, diagrama de componentes, diagrama de clases, diagrama de paquetes, modelo de entidad relación, que fueron los que nosotros, como tal, construimos para verificar esos elementos. Para cada artefacto se revisaron criterios como coherencia, claridad, alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Recuerden que yo les decía la vez pasada, bueno, por ejemplo, el de clases, perdón, el de clases no, el modelo de entidad relación, entonces midimos la cardinalidad, si está cumpliendo, si están referidas todas las clases del proyecto, si no, pues entonces pongamos acciones de mejora y demás, si sí están bien establecidas como tal las relaciones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la verificación, es que nosotros pues colocamos que es lo que debemos mejorar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Sí, Profe, yo disculpa, tengo una una pregunta. pregunta. Señor, los escucho. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a cuál sería el plazo final para entregar los documentos hasta el 20 de abril. El 20 de abril, sí, señor. Ok, muchas gracias. Pues yo en plataforma, yo configuré que la fecha final es el 20, ¿sí? Pero uno puede poner una fecha como de extensión. Yo la puse 7 días después, pero no se confíen. Lo ideal es que sea el 20. ¿Listo? Que después, profe, pero es que usted nos dijo que 8 días después. No, entonces tengámoslo en cuenta que la fecha de finalización es el 20. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. Un gusto. Ian, ¿iba a decirnos algo? Sí, las últimas evidencias las hemos estado trabajando con 4 artefactos Sí, bastante señor. específicos, Sí, pero señor. esta pantalla, esta diapositiva que se está mostrando ahora mismo muestra unos distintos. Por ejemplo, este muestra el diagrama de casos de uso. No, ¿Por qué recuerden que yo les dije que este no, ¿sí? Diagrama de casos de uso no. Nosotros lo trabajamos para el diagrama de clases, lo trabajamos para el diagrama de paquetes, creo que fue, o de componentes, no recuerdo. componentes? Componentes, despliegue y modelo de entidad relación. Entendido, gracias.
Entonces, de acuerdo a esos que nosotros les creamos la lista de chequeo, les vamos a hacer el informe. ¿Sí? No, hagan caso a Mitsu acá que dice casos de uso, porque casos de uso nosotros ya verificamos esos componentes en la parte de inicial. Creo que fue en una de las dos primeras guías, guía 1, guía 2. Entonces estaríamos haciendo redundancia, volviendo a verificar algo que ya está verificado. Entonces, son Perfecto, para los que entendido. Listo, muchas gracias. Bueno, Una entonces, preguntita. señor, La semana que viene no tendríamos clase con ustedes, ¿cierto? no, señor. La siguiente semana, de Semana Santa, no tendríamos sesión. No sé si de la parte transversal tengan sesión, pero de la parte técnica no. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Con gusto. Listo. Entonces, si seguimos mirando, dice acá, desarrollo, evaluación de cada artefacto. Acá vuelvo a lo mismo, sale diagrama de casos de uso. Pues en esta parte pues sería diagrama, no sé, de componentes. Y hacemos una descripción de qué se observó, ¿cierto? Podemos decir también cumple parcialmente con tales y tales cosas, pero se recomienda tales y tales otras. Entonces, básicamente esto es como el análisis de los resultados que nosotros obtenemos a la hora de verificar cada uno de esos artefactos por medio de la lista de chequeo. Entonces, por ejemplo, diagramas de clases. El modelo refleja adecuadamente las diferentes clases del proyecto. Se identificaron errores en relación a la herencia establecida en el diagrama y requiere que se realicen ajustes en determinada área. ¿Sí? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es detallar los hallazgos que encontramos con la evaluación de cada uno de esos artefactos. ¿Sí? Y así lo vamos realizando para cada uno de ellos. Cada una de esas evaluaciones, lo que hacemos acá, pues es detallar qué encontramos en la evaluación de cada uno de ellos y qué debemos mejorar frente a cada uno de ellos. Entonces, esta sería como la parte, digámoslo así, entre comillas, más robusta del documento, que es donde nosotros pues, vamos a escribir los diferentes hallazgos. En cada uno de ellos, yo creo que nosotros vamos a encontrar un hallazgo y una opción de mejora para cada artefacto. Y finalmente, pues serían como tal ya realizar las conclusiones de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Pues acá dice, tras la evaluación se concluye que los artefactos cumplen un 80% de los criterios establecidos, sin embargo se identificaron inconsistencias entre el modelo de clases, diagrama de despliegue. Se recomienda revisar dichas inconsistencias, así como actualizar la documentación del modelo de entidad-relación para mejorar su precisión. Entonces, de esa forma, pues nosotros estaríamos construyendo como tal ese informe para la evaluación de los artefactos de la parte de diseño. No sé si hay alguna pregunta. Son evidencias bastante sencillas, fundamentadas en algo que nosotros ya realizamos. Sí, disculpe, una pregunta. Sí, señor, claro, con gusto. O sea, sé que el documento queda visible en la grabación y todo, pero Sí, ¿podría señor. por favor también compartirnos el documento por el grupo, la presentación? Sí, claro, sí, señor. Yo ahorita, pues, si ustedes se dieron cuenta, pues las evidencias que tenía que socializar el día de hoy son evidencias bastante sencillas, entonces la sesión fue bastante corta. Pero, pues, como le digo, yo ahorita apenas finalicemos, les comparto por el WhatsApp para que ustedes tengan ese documento como referencia y puedan estructurar esa evidencia de la forma como yo les mostré en las diapositivas. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Nada, muchachos. Entonces, como les dije, pues estas evidencias eran muy
muy sencillas de socializar. Sé que pues con la diapositiva ustedes podrán estructurar bien el informe y la otra pues simplemente es aplicar las listas de chequeo que ustedes ya construyeron a los diferentes artefactos que nosotros vimos, que como lo decía Ian y como lo socializamos en la sesión anterior, pues eran creo que 4, ¿cierto? Diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de despliegues y modelo de entidad-relación. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy y nos encontraremos en 15 días. ¿Listo? Para iniciar como tal ya el desarrollo de la guía número 5. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, muy amables por su asistencia y pues que tengan una muy buena semana y una muy buena feliz Semana Santa. Gracias, buenas Gracias noches igualmente. Con y hasta gusto. luego. Hasta luego, buenas noches. Antonella de Fondo.